¿Qué sucede cuando un empleado de supermercado discrimina a un veterano de 79 años porque los viejitos no pueden usar self-checkout, sin saber que ese anciano tecnofóbico fue ingeniero de sistemas retail por 35 años y el hombre que diseñó la tecnología de checkout automatizado? Dale me gusta si crees que la competencia tecnológica no tiene edad. Esta historia empezó con pura discriminación digital y terminó con una lección sobre respeto que revolucionó toda la experiencia de compra. Ingeniero Roberto Sánchez, de 79 años, empujaba su carrito de compras con precisión hacia el área de self-checkout de Supermax, llevando una selección cuidadosamente elegida de productos, ingredientes frescos para la cena del domingo que cocinaría para su familia, medicamentos sin receta que conocía perfectamente, y algunos artículos de tecnología doméstica que había investigado online. Roberto había sido uno de los primeros adoptadores de la tecnología self-checkout cuando se introdujo en los supermercados en los años 90. Como ingeniero de sistemas retail jubilado, que había dedicado 35 años al diseño de tecnologías de automatización comercial, Roberto había estado involucrado en el desarrollo de algunos de los primeros sistemas de checkout automatizado implementados en América Latina. Lo que hacía esta situación particularmente irónica era que Roberto no solo entendía la tecnología. Él había sido parte del equipo que diseñó las interfaces de usuario, los sistemas de reconocimiento de códigos de barras y los protocolos de seguridad que Supermax utilizaba en sus estaciones de self-checkout, los algoritmos de detección de peso, los sistemas anti-hurto y la lógica de flujo de usuario que facilitaban las compras automatizadas estaban basados en principios que Roberto había ayudado a establecer décadas atrás. Roberto prefería usar self-checkout no por impaciencia con las filas tradicionales, sino porque disfrutaba de la eficiencia del proceso y porque entendía exactamente cómo optimizar su uso. Sabía cómo posicionar productos para lectura óptima de códigos de barras, cómo manejar ítems sin código y cómo navegar las excepciones del sistema sin necesidad de asistencia. Al acercarse al área de self-checkout, Roberto notó que había 4 estaciones disponibles. Eligió la estación número 3 porque había observado que tenía la mejor calibración de la báscula de peso y el escáner más sensible. «Buenos días», murmuró para sí mismo mientras comenzó a escanear sus productos metódicamente. Andrés Morales, de 24 años, supervisor de self-checkout, con 2 años de experiencia, observaba desde su estación central. Su trabajo era monitorear las 6 estaciones automatizadas y proporcionar asistencia cuando los clientes tenían dificultades técnicas. Cuando Andrés vio al anciano de 79 años acercándose a las máquinas, inmediatamente asumió que tendría problemas. En su experiencia, los clientes mayores frecuentemente necesitaban asistencia extensiva con la tecnología, y a menudo era más rápido dirigirlos hacia las cajas tradicionales. Roberto comenzó a escanear sus productos con la eficiencia de alguien que entendía perfectamente el sistema. Escaneó las verduras frescas, pesó los ítems por kilogramo correctamente y navegó el menú de selección de productos sin código con facilidad. Sin embargo, Andrés interpretó los movimientos deliberados de Roberto como confusión y decidió intervenir proactivamente. «Disculpe, señor». Andrés se acercó con la sonrisa condescendiente que había desarrollado para ayudar a clientes mayores. «¿Necesita ayuda con la máquina?» «No, gracias, estoy bien». Roberto respondió sin levantar la vista, continuando con su proceso de escaneo. «Señor, veo que está teniendo dificultades. Los viejitos, quiero decir, las personas mayores a menudo encuentran estas máquinas confusas. ¿Puedo ayudarle o dirigirlo a una caja tradicional?» Roberto se detuvo y miró a Andrés. «¿Qué dificultades cree que estoy teniendo?» «Bueno, está tomando mucho tiempo con cada producto, y vi que tuvo que intentar escanear ese tomate varias veces». «Escaneé el tomate una vez. Lo pesé correctamente
y seleccioné el tipo específico del menú. ¿Eso le parece problemático? Andrés se sintió un poco incómodo, pero mantuvo su actitud paternalista. Señor, no hay vergüenza en necesitar ayuda. Los viejitos no pueden usar self-checkout como los jóvenes. Es natural. ¿Los viejitos no pueden usar self-checkout? No es su culpa. Esta tecnología es complicada para su generación. Roberto mantuvo su expresión neutral. ¿Y qué generación cree que diseñó esta tecnología? Andrés se rió ligeramente. Programadores jóvenes, obviamente. Gente que creció con tecnología. ¿Está seguro de eso? Por supuesto, los sistemas modernos como estos requieren conocimiento actualizado de software y interfaces digitales. Hay una báscula que pesa los productos para prevenir robo. Correcto, pero incompleto. ¿Sabe cómo el sistema reconcilia diferencias entre el peso esperado del código de barras y el peso real medido? Andrés se veía confundido. ¿Qué quiere decir? Cuando escaneo este paquete de pasta, el sistema sabe que debería pesar aproximadamente 500 gramos. Si la báscula detecta 450 gramos, ¿qué hace el sistema? ¿Marca un error? No exactamente. Tiene un algoritmo de tolerancia que permite variaciones de hasta 15% para productos empaquetados, considerando diferencias de humedad, variación de manufactura y desgaste del empaque. Andrés estaba sorprendido por el nivel de detalle técnico. ¿Cómo sabe eso? Experiencia profesional. ¿Qué tipo de experiencia profesional? Ingeniería de sistemas retail. Andrés se sintió como si estuviera siendo evaluado. Señor, la tecnología ha cambiado mucho desde cuando usted trabajaba. Estos sistemas son completamente diferentes ahora. ¿En qué aspectos son diferentes? Bueno, son más modernos, tienen mejores pantallas, interfaces más intuitivas, conectividad de red. Roberto asintió mientras continuaba escaneando productos. Las interfaces han mejorado, pero los principios fundamentales de reconocimiento de códigos de barras, validación de peso y prevención de pérdidas no han cambiado significativamente. Pero la programación debe ser completamente diferente. ¿Sabe qué lenguaje de programación usan estos sistemas? Java, Python, principalmente C++ para el sistema operativo central, con interfaces en Java para la experiencia de usuario. Algunos módulos de Legacy todavía corren en COBOL. Andrés se quedó callado, impresionado por la especificidad técnica. Roberto continuó. ¿Sabe cuántos productos puede procesar esta estación por hora en condiciones óptimas? No específicamente. Aproximadamente 240 transacciones por hora, asumiendo un promedio de 12 ítems por cliente y 3 minutos por transacción incluyendo pago. ¿Cómo calcula eso? Porque ayudé a establecer esos parámetros de rendimiento cuando se diseñaron los primeros sistemas. Andrés comenzó a sospechar que este cliente sabía mucho más de lo que había asumido inicialmente. Señor Sánchez, ¿dónde trabajó exactamente? Varias empresas de tecnología retail, consultoría para cadenas de supermercados implementando automatización. ¿Trabajó para Supermax? Entre otras, ayudé a diseñar las especificaciones para su primera generación de sistemas self-checkout. Andrés se quedó helado. ¿Usted diseñó estos sistemas? Parte de ellos, específicamente los algoritmos de reconciliación de inventario y los protocolos de seguridad antihurto. En ese momento, Roberto había terminado de escanear todos sus productos y procedió al pago con la misma eficiencia profesional que había demostrado durante todo el proceso. Andrés, Roberto dijo mientras insertaba su tarjeta de débito, ¿ha notado que no he necesitado asistencia en ningún momento de esta transacción? Sí, señor. ¿Y sin embargo, asumiste automáticamente que la necesitaría? Yo, sí. ¿Basándote en qué evidencia? Su edad, supongo. Exactamente. Basándote únicamente en mi edad, asumiste incompetencia tecnológica. La máquina emitió el recibo, y Roberto completó su transacción sin ningún problema técnico. Roberto,
Una voz familiar llamó desde la entrada del supermercado. Era Carlos Mendoza, gerente general de la tienda. «Hola, Carlos», Roberto respondió mientras organizaba sus compras. Andrés observó la interacción con creciente confusión. ¿Se conocen? Carlos se acercó rápidamente. «Ingeniero Sánchez, ¿cómo está? ¿Andrés lo está atendiendo bien?» Andrés ha sido muy educativo sobre las capacidades tecnológicas de los viejitos. Carlos miró a Andrés con alarma creciente. ¿Qué tipo de educación? Carlos miró entre Roberto y Andrés, claramente sintiendo que algo había salido mal. Como gerente general, conocía la importancia de mantener buenas relaciones con todos los clientes, especialmente con aquellos que tenían historia con la empresa. Andrés, Carlos preguntó cuidadosamente, ¿cómo has asistido al ingeniero Sánchez? ¿Ingeniero? Andrés repitió confundido. Sí, el ingeniero Roberto Sánchez. Andrés se puso pálido. No sabía que era ingeniero. Carlos se dirigió a Roberto. Ingeniero, ¿hubo algún problema con el servicio? Andrés me explicó que los viejitos no pueden usar self-checkout y que la tecnología es demasiado complicada para mi generación. ¿Qué? Carlos se volteó hacia Andrés con expresión de horror. Yo no sabía quién era. Andrés comenzó a defenderse. ¿Eso importa? Carlos respondió bruscamente. ¿Tratamos a cualquier cliente de esa manera? Roberto intervino calmadamente. Carlos, creo que hay una oportunidad educativa aquí. Por supuesto, ingeniero. Andrés, ¿sabes quién es el ingeniero Sánchez? Aparentemente trabajó en tecnología retail. Andrés, el ingeniero Roberto Sánchez, es el diseñador principal de los sistemas de self-checkout que supervisas todos los días. Andrés se quedó con la boca abierta. ¿Él diseñó nuestros sistemas? No solo eso, él entrenó a los técnicos que los instalaron. Escribió parte del manual de operaciones que estudiaste cuando aprendiste a usar el sistema. Roberto sonrió gentilmente. Andrés, no es tu culpa no saber mi historia profesional, pero es importante que examines por qué asumiste incompetencia. Tiene razón, señor. ¿Puede enseñarme lo que hice mal? Por supuesto. Primera lección. Observa antes de intervenir. ¿En qué momento específico viste evidencia de que necesitaba ayuda? Andrés pensó cuidadosamente. Honestamente, nunca. Usted estaba manejando todo correctamente. Exacto. Interviniste basándote en suposiciones, no en observación. Carlos agregó, Ingeniero, ¿podría mostrarnos las mejores prácticas para asistir a clientes en self-checkout? Excelente idea. Roberto se dirigió hacia las estaciones de self-checkout. Andrés, ven acá. Te voy a mostrar cómo funcionan estos sistemas desde el punto de vista del diseñador. Se posicionaron frente a la estación número 3 que Roberto había usado. Primero, ¿sabes por qué esta estación específica funciona mejor que las otras? No. La báscula está calibrada con mayor precisión, y el escáner tiene ángulo optimizado para productos de diferentes tamaños. Roberto abrió el panel de diagnóstico del sistema. ¿Has visto alguna vez el software de administración? Solo lo básico para resolver errores comunes. Mira esto. Roberto navegó a través de varios menús técnicos. Estos son los parámetros de tolerancia que programé en 1995. En la pantalla aparecieron configuraciones técnicas detalladas, tolerancias de peso, tiempos de respuesta del escáner y algoritmos de detección de errores. ¿Usted programó esto? Parte de ello. ¿Ves esta línea de código aquí? Roberto señaló a un algoritmo específico. Eso maneja situaciones cuando el cliente escanea el mismo producto múltiples veces accidentalmente. Andrés estaba fascinado. ¿Cómo funciona? Si el sistema detecta el mismo código de barras escaneado dentro de 2 segundos, automáticamente pregunta si fue intencional o accidental. Eso pasa todo el tiempo. Nunca supe por qué aparecía esa pregunta. Carlos observaba la interacción con admiración. Ingeniero,
Andrés claramente puede beneficiarse de esta educación. Andrés, Roberto continuó, ahora déjame mostrarte cuándo sí debes intervenir proactivamente. Caminaron hacia otra estación donde una clienta joven claramente tenía dificultades. ¿Ves cómo ella está escaneando el mismo producto repetidamente sin éxito? Sí. ¿Y cómo está sosteniendo el producto en un ángulo que bloquea la luz del escáner? Correcto. Esa es evidencia objetiva de que necesita asistencia técnica. Andrés se acercó educadamente a la clienta y resolvió el problema rápidamente. Perfecto, Roberto comentó. Intervención basada en evidencia, no en suposiciones. Regresaron al área central donde Carlos esperaba. Ingeniero Sánchez, Carlos preguntó, ¿estaría dispuesto a dar una charla a todo nuestro personal sobre mejores prácticas de asistencia al cliente? Por supuesto, pero no solo sobre tecnología, también sobre respeto y servicio inclusivo. Andrés preguntó, ¿qué otros conceptos erróneos tenemos sobre clientes mayores? Andrés, la edad no predice competencia tecnológica. He conocido programadores de 75 años que desarrollan aplicaciones móviles y jóvenes de 20 años que no pueden usar una computadora básica. ¿Cómo reconozco competencia real? Observa comportamiento, no apariencia. Un cliente que navega menús confidentemente, que posiciona productos correctamente para escaneo, que entiende mensajes de error. Ese cliente no necesita rescate. Carlos intervino. Ingeniero, nos gustaría implementar nuevos protocolos basados en sus recomendaciones. Excelente. Sugiero entrenamiento sobre cuándo intervenir versus cuándo observar y cómo ofrecer asistencia sin condescendencia. ¿Algo más? Sí. Recuerden que muchos clientes mayores no solo entienden tecnología, algunos la crearon. En ese momento, llegó una mujer de 45 años al área de self-checkout. Era Ana González, directora regional de operaciones de Supermax. Carlos, ¿cómo van las cosas? Ana preguntó casualmente. Ana, perfecto timing. Quiero que conozcas al ingeniero Roberto Sánchez. Ana se detuvo inmediatamente. ¿El ingeniero Roberto Sánchez? ¿El consultor que diseñó nuestros sistemas originales? Él mismo. Ana se acercó con respeto evidente. Ingeniero, es un honor. Sus sistemas han sido fundamentales para nuestro éxito. Gracias, Ana. Estaba dando una lección improvisada sobre servicio al cliente inclusivo. ¿Puedo escuchar? Ana se unió al grupo mientras Roberto continuaba su explicación sobre servicio al cliente efectivo. Ana, llegaste en el momento perfecto. Carlos explicó. El ingeniero Sánchez estaba educando a Andrés sobre cuándo y cómo asistir a clientes en self-checkout. Excelente, ingeniero. Hemos estado revisando nuestros protocolos de servicio al cliente. Su perspectiva sería invaluable. Roberto se dirigió al grupo. El principio fundamental es simple. Respeten la autonomía del cliente hasta que demuestren necesidad específica de asistencia. Andrés preguntó, ¿puede dar ejemplos prácticos? Por supuesto. Andrés, cuando observas a un cliente en self-checkout, ¿qué señales específicas indican necesidad real de ayuda? Cuando se ven confundidos. Demasiado subjetivo. ¿Qué comportamientos objetivos? Andrés pensó cuidadosamente. Cuando escanean el mismo producto múltiples veces sin éxito. Mejor. ¿Qué más? Cuando miran alrededor buscando ayuda. Excelente. ¿Y qué comportamientos no indican necesidad de ayuda? Cuando toman su tiempo pero procesan productos correctamente. Correcto. La velocidad no indica competencia. Precisión sí. Ana tomó notas mentalmente. Ingeniero, ¿podríamos formalizar estos criterios en nuestro entrenamiento? Absolutamente. También sugiero categorías de intervención. ¿Cómo qué? Roberto utilizó la estación de self-checkout como herramienta de enseñanza. Nivel 1. Observación pasiva. El cliente maneja todo independientemente. Nivel 2.
Asistencia reactiva. El cliente busca ayuda o exhibe comportamiento que indica dificultad técnica específica. Y nivel 3. Intervención proactiva. Solo cuando hay evidencia clara de frustración o cuando el sistema detecta errores repetidos. Andrés preguntó: ¿cómo ofrezco ayuda sin sonar condescendiente? Pregunta específica versus general. En lugar de ¿necesita ayuda? Pregunta: ¿puedo asistirle con ese código de barras? ¿Cuál es la diferencia? La primera implica incompetencia general, la segunda ofrece asistencia técnica específica. Ana intervino. Ingeniero, ¿estaría dispuesto a desarrollar un programa de entrenamiento completo? Por supuesto, pero quiero que incluya algo más que protocolo técnico. ¿Qué más? Educación sobre diversidad de competencias. Los empleados deben entender que experiencia técnica viene en muchas formas y edades. Carlos agregó: ¿podríamos hacer demostraciones prácticas? Excelente idea. Andrés, ¿te gustaría ser mi asistente en estas demostraciones? ¿En serio? Sí, señor. Perfecto. Tu primera lección será observar diferentes tipos de clientes usando self-checkout y identificar patrones de competencia real versus dificultad genuina. Ana preguntó: Ingeniero, ¿qué cambios sistémicos recomendaría? Primero, modifiquen el entrenamiento para enfocarse en comportamientos objetivos versus suposiciones demográficas. Segundo, implementen métricas de satisfacción del cliente específicamente relacionadas con respeto y autonomía. Tercero, eduquen al personal sobre la historia de la tecnología que usan. Entender quién desarrolló estos sistemas puede generar respeto por la experiencia de diferentes generaciones. Andrés se emocionó. ¿Podría contarnos más sobre cómo desarrolló estos sistemas? Por supuesto, en los años 90, cuando diseñamos la primera generación, tuvimos que considerar usuarios de todas las edades y niveles de experiencia tecnológica. ¿Cómo? Pruebas extensivas con grupos demográficos diversos, desde adolescentes hasta adultos mayores de 80 años. Ana estaba intrigada. ¿Y qué descubrieron? Que la competencia tecnológica no correlaciona con edad. Algunos de nuestros mejores beta testers fueron adultos mayores que proporcionaron feedback invaluable sobre usabilidad. ¿En serio? Absolutamente. De hecho, algunas de las mejoras más importantes en interfaces vinieron de sugerencias de usuarios mayores de 70 años. Andrés estaba asombrado. ¿Cómo cuáles? El sistema de confirmación visual para productos pesados, la opción de velocidad de scanning ajustable y los mensajes de error más descriptivos. ¿Adultos mayores sugirieron esas mejoras? Sí, porque tenían experiencia práctica con eficiencia operacional y entendían la importancia de interfaces claras. Ana sonrió. Ingeniero, ¿comenzamos con el programa de entrenamiento la próxima semana? Perfecto. Y Andrés será mi primer graduado en servicio al cliente inclusivo y respetuoso. 2 meses después, Roberto había implementado su programa de entrenamiento, Tecnología Inclusiva y Servicio Respetuoso, en todas las tiendas Supermax de la región. Andrés se había convertido en especialista en asistencia tecnológica no invasiva y había sido promovido a supervisor de entrenamiento. Pero más importante que los cambios en políticas, era la transformación cultural que Roberto había traído a Supermax. Los empleados ahora observaban comportamientos específicos en lugar de hacer suposiciones basadas en edad, y los clientes mayores reportaban niveles significativamente más altos de satisfacción. Un sábado por la mañana, Roberto estaba completando sus compras semanales cuando se acercó una mujer de 73 años que claramente tenía dificultades con el sistema. Andrés se acercó profesionalmente. ¿Puedo asistirle con la lectura de ese código de barras? Por favor, sí. No puedo hacer que la máquina lea este producto. Andrés identificó que el código de barras estaba dañado y rápidamente ingresó el código manualmente. Listo. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle? Gracias, joven. Es agradable recibir ayuda sin ser tratada como incompetente.
Roberto observó la interacción con satisfacción. Andrés había aprendido a distinguir entre necesidad real de asistencia técnica y suposiciones sobre competencia basadas en edad. Después de que la señora se fuera, Andrés se acercó a Roberto. «Ingeniero Sánchez, ¿qué pensó de cómo manejé esa situación?» «Perfecto, Andrés. Identificaste un problema técnico específico, ofreciste solución directa y mantuviste la dignidad de la cliente». «Gracias. ¿Sabe qué? Ahora entiendo que mi trabajo no es rescatar a la gente de la tecnología, es asegurarme de que la tecnología funcione para todos». Exactamente. Y recordar que algunos de los usuarios más competentes pueden no lucir como esperamos. Esas lecciones se extendieron más allá de Supermax. Roberto había sido invitado a dar charlas en conferencias de retail sobre diseño inclusivo y servicio al cliente intergeneracional. Su mensaje era simple pero poderoso. La tecnología es una herramienta para empoderar a todos, no para dividir generaciones. Porque a veces, la mejor educación sobre servicio al cliente no viene de manuales corporativos, sino de recordar que la competencia viene en muchas formas, y que el respeto es la base de toda interacción tecnológica exitosa. Y en el mundo del retail moderno, donde la tecnología continúa evolucionando, esas lecciones son más valiosas que cualquier sistema automatizado. Si esta historia te enseñó algo sobre inclusión tecnológica y respeto en el servicio al cliente, dale me gusta y comparte para recordar que la competencia no tiene edad y que todos merecemos usar la tecnología con dignidad.